¿Has presenciado alguna vez el momento exacto en que el mundo de alguien cambia para siempre? Esta noche, en el restaurante más exclusivo de Seattle, tres vidas estaban a punto de colisionar de maneras que expondrían los secretos más oscuros del poder corporativo y crearían una de las historias más conmovedoras del año. Un VIP borracho llamado Gideon Walls gritó de repente desde el elegante comedor. «Oye, camarera, ¿dónde está mi bebida? Demasiado perezoso para levantarte y hacer tu trabajo». La sala se quedó en silencio. Los teléfonos se inclinaban hacia el drama que se desarrollaba, sin saber que estaban a punto de capturar algo extraordinario. Las lámparas de araña de cristal del restaurante Meridian proyectaban sombras danzantes sobre los suelos de mármol mientras las copas de champán tintineaban en perfecta armonía. Este era el mundo de los miembros de la élite de la junta directiva, los magnates tecnológicos y los políticos de Seattle, llenando cada mesa con conversaciones millonarias. En una mesa de la esquina estaba sentada Selena Archer, hija de Roland Archer, director ejecutivo de Zenith Biotech. A sus 28 años, se comportaba con serena dignidad a pesar de sentirse invisible a simple vista, viendo cómo la vida le sucedía a los demás mientras ella permanecía invisible en su silla de ruedas. Al otro lado de la sala, el repartidor Cianul terminaba su turno y compartía una cena tranquila con su sobrina de 6 años, Ivy. Llevaba meses trabajando doble turno, cualquier cosa para que Ivy pudiera seguir en su escuela privada tras la muerte de sus padres. Sus manos curtidas sujetaban las de ella con suavidad mientras coloreaba monigotes de su pequeña pero feroz familia. La división entre sus mundos parecía insalvable. Dinero antiguo versus sueldo a sueldo. Salas de juntas versus camiones de reparto. Poder corporativo versus dignidad de clase trabajadora. Pero a veces las historias más extraordinarias y conmovedoras comienzan en los lugares más inesperados, cuando dos almas reconocen algo valioso en la otra que el resto del mundo ha pasado por alto. Las manos de Selene se aferraron a los reposabrazos de su silla de ruedas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El familiar escozor de verse reducida a su discapacidad le quemaba el pecho y los ojos, llenos de dolor. Pero mantuvo la compostura como siempre, confundida con personal por la posición de su silla de ruedas cerca del mostrador. Al otro lado de la sala, Celian se puso de pie. Su silla rozó el suelo al incorporarse por completo. «No es tu camarera». Su voz sonó firme y clara en el silencio atónito. «Y no puedes hablarle así». Ivy le apretó la mano, preocupada. «Tío, está bien». Era el tipo de momento que convierte las tardes comunes en historias dignas de contar, cuando los desconocidos se convierten en héroes con solo valentía y amabilidad. Cuando los más pequeños actos de decencia pueden cambiar destinos enteros. Selene asintió agradecida. Afuera llovía. Celian ayudó con cuidado a maniobrar su silla, pidiendo permiso antes de tocar las asas, y les ofreció un paraguas a ambos mientras se dirigían a la salida. En ese simple gesto, Selene sintió algo que no había experimentado en años. Ser tratada como una persona, no como una condición que se podía controlar. Entonces comenzaron los susurros. «Esa es Selene Archer, la hija del director ejecutivo de Zenith Biotech». Gideon abrió mucho los ojos, pero en lugar de disculparse, sacó su teléfono y comenzó una transmisión en vivo para burlarse de ella, creando sin querer un momento viral de rescate misterioso que lo cambiaría todo. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras a la cámara. «La discapacitada Aeris y su caballero repartidor. Esto es oro puro, amigos». Lo que ninguno de ellos sabía era que este momento cambiaría 3 vidas para siempre. Expondría secretos que llegan a las más altas esferas del poder corporativo y demostraría que a veces los encuentros más improbables pueden cambiar destinos enteros. ¿Triunfará la bondad sobre la crueldad? ¿O aplastará el poder a quienes se atreven a preocuparse? La lluvia repiqueteaba contra las ventanas del restaurante mientras Cillian ayudaba a Selene a dirigirse hacia la salida. Pidió permiso antes de tocar su silla de ruedas, un simple gesto que decía mucho de su carácter. «No necesitaba que me rescataran», dijo Selene.
pero su voz transmitía gratitud en lugar de ira. Lo sé, respondió Celine. Pero necesitaba detenerse. Ivy tiró de la manga de Silly. Tío, ¿está bien? Parece triste. Celine le sonrió a la niña. Estoy bien, cariño. Gracias por preocuparte. Afuera, bajo la tenue luz de las farolas, comenzó una conversación inesperada. Sillán las cubrió con un paraguas mientras Ivy se apretaba contra sí para entrar en calor. Soy Selene, ofreció. Sillón, y esta pequeña artista es Ivy. A la mañana siguiente, Internet explotó. La transmisión en vivo de Gideon había sido vista 2 millones de veces con la etiqueta Misterio desactivada. Los comentarios iban desde el apoyo hasta la crueldad, pero un tema surgió. Todos querían saber quién era el misterioso repartidor. Los detectives de las redes sociales ya estaban analizando cada fotograma, intentando identificar al hombre que se atrevió a enfrentarse a la élite de Seattle. En la torre del centro de Zenith Biotech, Roland Archer se paseaba detrás de su escritorio de caoba como un depredador enjaulado. Su asistente le informó sobre la tormenta en las redes sociales que rodeaba a su hija, y cada actualización le hacía apretar la mandíbula. Además, señor, el precio de las acciones bajó un 3% anoche. La junta directiva está preocupada por la publicidad negativa que afecte a nuestra próxima fusión farmacéutica con Global Health Solutions. Roland apretó los dientes. Había pasado décadas convirtiendo Zenith en un imperio farmacéutico valorado en $12,000 millones, y no dejaría que el escándalo amenazara ese legado. Cada decisión que había tomado había sido calculada para proteger la empresa que su difunta esposa le había ayudado a construir desde cero. Mientras tanto, en un modesto Ford truck cerca del mercado de Pike Place, Celine se encontró regresando al lugar donde había hablado por primera vez con Selenian e Ivy el día anterior. Algo en su genuina calidez la atrajo de vuelta. Ivy estaba coloreando de nuevo, esta vez dibujando lo que parecía una princesa en silla de ruedas. Cuando vio acercarse a Selene, se levantó de un salto y, sin querer, tiró una botella de ketchup, derramándola sobre el zapato color crema de Selene. «Oh, no», exclamó Ivy con lágrimas en los ojos, pero Silly ya estaba arrodillado, sacando un paño limpio de su bolsa de reparto. Él limpió el zapato de Celine con el mismo cuidado que le daría a un objeto invaluable. «No tienes que hacerlo», empezó Celine. «Está bien», dijo simplemente. «Es solo un zapato». Pero no era solo un zapato. Era respeto. Era verla como una persona. No como una condición. Era todo lo que había estado buscando toda su vida. Ivy le sonrió radiante a Celine. «Pareces una princesa, incluso en silla de ruedas». Por primera vez en meses, Selena se sintió realmente comprendida. Hablaron durante horas. Selene habló de su difunta madre, quien murió cuando ella tenía 15 años, quien le enseñó a superar las dificultades. Solía decir que nuestras limitaciones solo importan si dejamos que limiten nuestros corazones. Celine compartió. Celine se sinceró sobre cómo crió a Ivy después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. «Algunos días me pregunto si soy suficiente para ella». Entonces Ivy hizo algo que derritió el corazón de Celine. La abrazó fuerte y le dijo, «Cuentas historias como mi madre». Hizo que todo sonara mágico. Pero al anochecer, un titular sensacionalista invadió las redes sociales. El romance entre la hija de un millonario y el repartidor. La foto de Sillán limpiándose el zapato, tomada por un paparazzi, parecía íntima, escandalosa. «Quizás debería dar un paso atrás», sugirió Selene cuando Silly llamó. «Esta atención podría perjudicarles a ti y a Ivy». «Hemos pasado por cosas peores», respondió Silly con voz firme y decidida. «Pero algunas tormentas las planifican quienes tienen poder, y la tempestad que se avecinaba pondría a prueba todo vínculo que habían construido». 3 semanas después, el amor florecía en los lugares más inesperados. En Myrtle Edwards Park, el amor floreció de las maneras más inesperadas,
desafiando todas las convenciones sociales que los separaban. Ivy le entregó a Selena un dibujo que había hecho. Silly y Senna tomados de la mano bajo un arco iris con corazones flotando por todas partes. Y mi nueva familia, escrita con crayón morado, con la precisión que solo los hijos aportan a sus obras de arte más importantes. Quiero que seas amiga del tío Cillian para siempre, anunció con la absoluta seguridad que solo los hijos poseen en los asuntos del corazón. Selene se sinceró sobre sus sueños de infancia de convertirse en artista antes de que el accidente lo cambiara todo, cuando pasaba horas dibujando en el jardín mientras su madre cuidaba rosas. Cillian empezó a verlos como una familia, imaginando las tranquilas mañanas de domingo y los cuentos para dormir, imaginando la risa de eBay llenando los espacios vacíos de su pequeño apartamento. Compartieron las galletas caseras de eBay, ligeramente quemadas, pero hechas con cariño y demasiada azúcar, y rieron mientras Selene las dibujaba en su cuaderno, capturando la sonrisa entreabierta de eBay y la mirada tierna de Cillian, que veía posibilidades donde otros veían obstáculos. Pero esa noche, en la mansión Archer, Roland dio su advertencia con la precisión de una sala de juntas y una desesperación apenas disimulada. Nuestra reputación familiar no es un experimento social. La industria farmacéutica se basa en la confianza y la estabilidad. Un escándalo puede destruir décadas de credibilidad y costar miles de empleos. Selene contraatacó con una fuerza renovada que los sorprendió a ambos. Mi corazón no es asunto tuyo, papá, y ciertamente no es tu informe trimestral de ganancias ni tu estrategia de relaciones públicas. Ese mismo día, Torren Blake interceptó a Cillian en una parada de reparto frente a un reluciente edificio de oficinas, saliendo de su camioneta como una sombra que hubiera aprendido a usar trajes caros. Este escándalo arruinará la empresa de su familia y destruirá miles de empleos. Aléjate antes de causar un daño irreparable a personas que nunca te han hecho daño. La primera consecuencia concreta llegó rápidamente y sin piedad. Cillian recibió la notificación de que la beca de Ivy había sido revocada debido al ruido mediático y una conducta impropia de los valores de nuestra institución. La prestigiosa Academia Laxa Youth había decidido que la asociación con una controversia viral violaba sus estándares de discreción y decoro. Lo que estaba en juego se había vuelto personal, amenazando con destruir lo que podría haber sido una de esas raras historias conmovedoras donde el amor conquista todas las barreras que la sociedad construye. Para evitar que mundos diferentes se toquen. 2 días después, Selene recibió un mensaje que le destrozó el corazón. Deberíamos dejar de vernos. He conocido a alguien más. Cuídate. Verás. Miró el mensaje con incredulidad después de todo lo que habían compartido, después de cómo la había mirado, después de los dibujos de Ivy, y susurró confidencias. Pero esa tarde, Ivy apareció en el ático de Selene, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El portero había llamado a seguridad, pero Selene los ignoró de inmediato. ¿Qué pasa, cariño? El tío Cillian dice que no podemos verte más. Ivy sollozó. Pero no quiero eso. Ha estado triste desde que recibió esa llamada aterradora. Muy triste. El instinto investigador de Selene, agudizado por años de observar los negocios de su padre, de repente cobró vida. ¡Qué llamada aterradora! Un hombre cruel vino a verlo al trabajo. Después de eso, el tío dejó de sonreír. Esa noche, Selene llamó a su mejor amiga, Freya Chen, una brillante periodista de investigación que había expuesto la corrupción en 3 grandes corporaciones. Necesito tu ayuda, dijo Selene. Alguien está manipulando a la gente que me importa, y necesito saber quién. A veces, los peores enemigos se esconden tras las caras de aquellos en quienes más confiamos. La investigación de Freya avanzó con la precisión de un ataque quirúrgico. Utilizando su red de fuentes y el acceso de Selene a los registros financieros, descubrió un rastro documental que conducía directamente a Zenith Biotech. Las imágenes de seguridad de los edificios de oficinas del centro mostraban la camioneta de Torren Blake siguiendo a Cillian por sus rutas de reparto. Tu padre ha estado financiando algo llamado servicios de protección de la reputación,
reveló Freya, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor de Selene. Las facturas son vagas, pero encontré una línea muy específica. Tácticas de presión psicológica. A Selene se le heló la sangre. Mi padre ordenó esto. La firma de autorización es suya, pero algo no cuadra. Fíjense en las fechas en que firmó la solicitud de presupuesto, pero estas tácticas específicas se implementaron semanas después. Creo que alguien está operando más allá de su alcance original. Mientras tanto, Cillian se enfrentaba a consecuencias cada vez mayores por las amenazas de Torren. Sus clientes habituales de reparto habían cancelado misteriosamente sus contratos, alegando reestructuración presupuestaria y cambios en la política de los proveedores. Su supervisor, sinceramente arrepentido, pero claramente bajo presión, le redujo las horas de trabajo de tiempo completo a apenas 20 horas semanales. Incluso la Universidad de Ivy había encontrado repentinamente inconsistencias en su solicitud de beca. Inconsistencias que no existían hasta que apareció el video viral. En una tarde de jueves lluviosa, todo llegó a un punto crítico que pondría a prueba todo vínculo que habían construido. Cillian estaba terminando su última entrega del día en un almacén cerca del puerto cuando los faros destellaron detrás de él como reflectores a la caza de una presa. La camioneta de Thorin se detuvo, bloqueándole la salida con una intimidación calculada. Creía que nos habíamos entendido, dijo Torren, saliendo a la lluvia con la confianza de quien nunca ha perdido una batalla psicológica. No he contactado con Selene, respondió Silly, aunque su voz carecía de la convicción de antaño. No, pero tampoco la has desanimado exactamente. Ha estado haciendo preguntas, contratando investigadores. Eso tiene que parar antes de que esta situación se descontrole. En ese preciso instante, otro par de faros atravesó la tormenta como una esperanza que atraviesa la oscuridad. El vehículo modificado de Selene entró en el estacionamiento del almacén, con una determinación más fuerte que cualquier tormenta que la naturaleza pudiera desatar. Bajó la ventanilla. Aléjate de él. Torren sonrió fríamente. Señorita Archer, su padre se va a llevar una gran decepción. Mi padre no te ordenó que amenazaras la educación de una niña de 6 años, replicó Selene. Fue entonces cuando apareció a Ivy. Se había estado quedando con la señora Chen, una vecina mayor, mientras Cillian trabajaba hasta tarde. Pero la niña había oído voces alzadas y salió a investigar. Tío Cillian. Corrió hacia él bajo la lluvia. ¿Por qué gritan todos? El motor de la camioneta de Torren aceleró no para causar daño, sino para intimidar. El potente vehículo se tambaleó hacia adelante, deteniéndose justo antes de donde estaban. Cillian se colocó de inmediato entre el auto y la silla de ruedas de Selene. Extendió los brazos para protegerlos. «Basta», gritó tonto. «¿Quieres que me vaya? Bien. Pero déjalos fuera de esto». «Tío, no». Ivy agarró la mano de Selenian y la de Selene simultáneamente. «Se supone que somos un equipo como en el dibujo». Sus inocentes palabras atravesaron la complejidad adulta como una espada de verdad. Selenian metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña grabadora. «He estado documentando todo desde tu primera amenaza», le dijo a Thorin. «Cada conversación, cada táctica de intimidación. Todo está aquí». Los ojos de Selene se abrieron de par en par con admiración. Este hombre del que se había enamorado no solo era amable. Era lo suficientemente inteligente y valiente como para contraatacar. «No te atreverías», gruñó Torren. «Pruébame», respondió Cillian con voz firme como el granito. «La seguridad». El especialista miró desde el rostro decidido de Cilly hasta los ojos llameantes de Selene y la expresión llorosa pero desafiante de Ivy. Por primera vez, pareció darse cuenta de que había subestimado a sus oponentes. «Esto no ha terminado», murmuró, pero regresó a su camioneta y se fue. Después, de pie bajo la lluvia con las pequeñas manos de Ivy uniéndolas, Selene finalmente hizo la pregunta que más importaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?» La voz de Cillian estaba cargada de emoción.
Porque tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno para tu mundo. Miedo de no poder proteger a Ivy de las consecuencias. No quiero tu mundo ni el mío, dijo Selene con fiereza. Quiero el nuestro. Ivy apretó sus manos con más fuerza. ¿Podemos irnos a casa ya? Todos juntos. Pero su mayor desafío aún los esperaba. Enfrentarse al hombre cuyo imperio se basaba en el control y que estaba a punto de descubrir que el amor no sigue los planes de negocios. La sala de estar de la familia Archer se convirtió en un tribunal donde la verdad finalmente triunfaría sobre el poder, donde décadas de manipulación corporativa se derrumbarían ante la simple honestidad del amor genuino y la inquebrantable claridad moral que los niños aportan a la complejidad adulta. Selene, Cillian y Freya se enfrentaron a Roland por el suelo de mármol que había presenciado innumerables negociaciones comerciales, pero nunca nada tan personal, tan crudo, tan trascendental para el corazón humano. Ivy se sentó junto a Selene, tomándole la mano con la férrea lealtad que solo los niños poseen. Su último dibujo se extendía sobre su regazo como evidencia de la familia en la que podrían convertirse si los adultos dejaran de complicarlo todo. Freya reprodujo el audio de las grabaciones de Cian con la seriedad de un fiscal que presenta pruebas irrefutables. La voz de Thorin llenó la sala de amenazas, manipulación y referencias a la aprobación implícita del señor Archer para cualquier medida necesaria para proteger los intereses corporativos y eliminar posibles amenazas a la estabilidad de la empresa. El rostro de Roland pasó de la sorpresa al reconocimiento y finalmente al horror al escuchar los verdaderos métodos de sus confiables especialistas en seguridad expuestos como un cirujano al exponer tejido infectado. Nunca ordené amenazas específicas contra un niño. Susurró, con la voz quebrada por el peso de las consecuencias imprevistas y la comprensión de que sus manos no estaban tan limpias como creía. Aprobé el presupuesto para la gestión de la reputación, pero nunca leí los planes detallados de implementación. Confié en que lo manejaría profesionalmente dentro de los límites legales. Pero Freya tuvo una revelación más que lo cambiaría todo para siempre. Una bomba legal que transformaría la dinámica de poder en la sala. La propia cláusula ética de Zenith, señor Archer. Sección 12, subsección 4. Las tácticas ilegales coercitivas desencadenan una investigación automática e independiente de todas las prácticas de la empresa. Estas acciones te hacen legal y moralmente responsable, independientemente de tus intenciones o de tu desconocimiento de los métodos específicos empleados. El peso de la responsabilidad corporativa se cernía sobre la sala como una pesada manta tejida tras años de cuidadosos marcos legales diseñados para prevenir precisamente este tipo de abuso de poder. Roland había construido su imperio creyendo que los buenos negocios requerían decisiones difíciles, pero nunca imaginó que esas decisiones atentarían contra la felicidad de su hija o amenazarían el futuro de una niña inocente con una crueldad tan calculada. Entonces Ivy hizo algo que lo cambió todo para siempre. Algo que sería recordado en las historias familiares de las generaciones venideras. Se deslizó del sofá y caminó directamente hacia Roland con la intrépida determinación que solo los niños poseen cuando saben que algo importante debe decirse. Levantó su dibujo más reciente, un retrato familiar que lo incluía con el abuelo Roland escrito con cuidado sobre su figura de palitos, rodeado de corazones y flores, y toda la esperanza que un niño de 6 años podría plasmar en papel. La señorita Selena me hace feliz, dijo con su voz suave y clara que atravesaba años de complejidad empresarial como la luz del sol entre las nubes de tormenta. Me cuenta historias de princesas valientes que pueden lograr cualquier cosa que sueñen, incluso cuando la gente dice que no pueden. El tío Cillian sonríe cuando habla de ella. Sonríe de verdad. No con esa sonrisa triste que hace cuando cree que no lo veo. Por favor, no los entristezcas más, abuelo Roland. La familia no debería entristecerse mutuamente. La sencillez de la súplica de una niña atravesó décadas de complejidad empresarial como la luz del sol entre las nubes de tormenta, iluminando verdades que habían quedado enterradas bajo años de estrategia corporativa y gestión de la reputación. Selene entregó su ultimátum con una fuerza serena que le recordó a Roland a su difunta esposa.
Supervisaré una auditoría de 3 meses de las operaciones de Zenith. Voy a lanzar el fondo de apoyo a la recuperación para reparar el daño que Torín causó. Mi vida personal está fuera del alcance de tu maquinaria de relaciones públicas a partir de hoy. Amo a Xian y no pido permiso para mi corazón. Roland miró el dibujo que tenía en las manos. 4 monigotes bajo un sol amarillo brillante, agarrados de la mano. Y sonriendo. Y por primera vez en años, vio lo que realmente importaba más allá de las ganancias trimestrales y los precios de las acciones. La justicia llegaría pronto, pero la sanación requeriría algo mucho más preciado: tiempo y amor incondicional. La justicia llegó rápidamente. Freya entregó las pruebas de Torren a la Fiscalía y a la Junta Directiva de Zenith. Su contrato fue rescindido. Se enfrentaba a una sentencia suspendida y a una prohibición permanente de trabajar en seguridad corporativa. Pero la verdadera redención de Roland comenzó con una visita sorpresa al centro de reparto de Xian. Encontró a Xian cargando paquetes aún en funcionamiento a pesar de todo lo sucedido. Sin fanfarrias, Roland firmó un documento: el Código de Intervención Familiar, 0 relaciones personales fuera del alcance de la influencia corporativa. Luego anunció algo que honraba la memoria de su difunta esposa: la beca Open Horizons para niños con discapacidad, que garantizaba que niños como Ivy nunca más usarían su educación como herramienta de presión. Cuando Ivy vio a Roland esa noche, corrió hacia él con otro dibujo. «Eres mi abuelo, ¿verdad?», preguntó con inocente esperanza. Roland se arrodilló a su altura, su primera muestra genuina de ternura en años, y la abrazó con fuerza. «Sí, pequeña artista. Me sentiría honrado». Miró a Xian con un respeto renovado. «Me enseñaste algo que había olvidado: amar sin condiciones. Gracias». 3 meses después, en una tarde dorada en la playa de Alí, un milagro diferente se estaba desarrollando. Celine estaba de pie entre barras paralelas, con las piernas temblando por el esfuerzo, pero su rostro mostraba una férrea determinación. Estos no eran pasos hacia una cura. Eran pasos hacia su propia definición de fuerza. «Eres mi superhéroe». Ivy vitoreó desde su manta, donde dibujaba su día de playa. «Los superhéroes no tienen que ser perfectos. Solo tienen que ser valientes». Celian sostuvo la espalda de Selene mientras ella daba 2 pasitos temblorosos. «Lo puedes hacer», la animó. Estos pasos no se trataban de desafiar su discapacidad. Se trataba de abrazar cada parte de sí misma con el apoyo de personas que realmente la veían. Roland observaba desde cerca, sosteniendo el retrato familiar de eBay en un marco que había mandado hacer especialmente. «Abuelo Roland», llamó a Ivy. «Mira qué fuerte es la señorita Selene». «Ya veo», respondió, arrodillándose a su lado. «También me está enseñando sobre la verdadera fuerza». Lo que empezó como un momento de humillación en un restaurante se había transformado en una de esas historias conmovedoras que nos recuerdan lo que realmente importa. No la perfección, sino el coraje de amar y ser amados tal como somos. En un mundo obsesionado con las apariencias, habían encontrado algo mejor. Un amor auténtico que celebraba a la persona en su totalidad, con silla de ruedas y todo. Dijo con su voz suave y clara. «La señorita Selene me hace feliz. Me cuenta historias de princesas valientes que pueden con todo». El tío Cillian sonríe cuando habla de ella. «Por favor, no las entristezcas más». La sencillez de la perspectiva de un niño atravesó décadas de complejidad empresarial. Roland miró el dibujo de 4 monigotes tomados de la mano bajo un sol que a Ivy había coloreado de amarillo brillante. Se vio incluido en esa familia, no como un tirano de sala de juntas, sino como alguien digno de amor. «He estado tan concentrado en proteger lo que tu madre dejó atrás», le dijo a Selene, «que olvidé lo más importante que nos enseñó. El amor no es algo que controlas. Es algo en lo que confías». Celine extendió la mano y tomó la de su padre. A mamá le habría encantado Celión. Le habría encantado como ve más allá de la silla de ruedas, quién soy realmente.
Tu madre, dijo Roland lentamente, se habría avergonzado de en que me he convertido. Se casó con un hombre que creía en construir cosas, no en destruirlas. Miró a Cian con un nuevo respeto. Ha sido más padre para Ivy de lo que yo lo he sido para mi propia hija en años. La has protegido sin destruir a otros en el proceso. Durante los días siguientes, la justicia actuó con rapidez. El contrato de Torrenblake fue rescindido de inmediato. Las pruebas que Freya había reunido resultaron en una sentencia suspendida y una prohibición permanente de trabajar en seguridad corporativa. Pero la verdadera redención de Roland llegó con hechos, no con palabras. Anunció la beca Open Geraisen, un fondo para niños con discapacidad, nombrado en memoria de su difunta esposa. El primer beneficiario sería a Ivy, con apoyo educativo completo hasta la universidad. También estableció el Fondo de Apoyo a la Recuperación para ayudar a reparar el daño causado por las tácticas de Torren, que otorgaban subvenciones a pequeñas empresas que habían sido blanco de ataques por asociarse con la familia Archer. En la conferencia de prensa, Roland habló con una humildad que sorprendió a los observadores habituales. Mi hija me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en controlar los resultados. Se trata de tener la valentía de confiar en el amor, incluso cuando éste no sigue tu plan de negocios. Pero la verdadera sanación apenas comenzaba y las mayores victorias se medirían no en titulares, sino en corazones transformados 3 meses después, en una dorada tarde de otoño en Ali Beach. Los milagros no eran eventos sobrenaturales llamativos. Eran momentos de tranquilidad. Un mundo de conexión humana y crecimiento personal. Celine estaba de pie entre las barras paralelas que Cillian había tomado prestadas de una clínica de fisioterapia. Le temblaban las piernas por el esfuerzo al agarrarse a la barandilla, pero su rostro reflejaba una férrea determinación. Un paso más, la animó Celian con sus manos, listas para estabilizarla si era necesario. Lo puedes lograr. Ivy la aplaudió desde su posición sobre una manta, con su último dibujo extendido ante ella. Este mostraba a Seleni caminando por la playa, pero también la había dibujado en silla de ruedas, reconociendo que ambas eran parte de Seleni. «Eres mi superhéroe», gritó a Ivy mientras Celine daba 2 pequeños y temblorosos pasos hacia adelante. Los superhéroes no tienen que ser perfectos. Solo tienen que ser valientes. Los pasos no eran una cura ni una recuperación milagrosa. Selene siempre usaría su silla de ruedas como su principal medio de movilidad, pero representaban algo más importante: el poder del amor y el apoyo para ayudar a alguien a superar sus propios límites. Roland observaba desde la distancia, tras haber pedido permiso antes de unirse a su ritual vespertino. En sus manos, sostenía uno de los dibujos de eBay, el retrato familiar que ella le había regalado durante su enfrentamiento. Lo había enmarcado y lo guardaba en el escritorio de su oficina, un recordatorio diario de lo que realmente importaba. El abuelo Roland a Ivy había empezado a llamarlo así después de la segunda semana, y el título había derretido las últimas barreras que le cerraban el corazón. «Mira qué fuerte se está volviendo la señorita Celine». «Veo a esa pequeña artista», respondió Roland, arrodillándose a la altura de Ivy. «También me está enseñando sobre la fuerza». Más tarde, mientras estaban sentados en la playa viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo de brillantes naranjas y púrpuras, Selene tomó una decisión que extendería su impacto mucho más allá de su pequeño círculo. Sacó su teléfono y grabó un mensaje de video. «Soy Selene Archer y quiero compartir algo contigo. No soy tu inspiración pornográfica ni tu tragedia. Solo soy yo, alguien en silla de ruedas que está enamorada de un hombre increíble que ha sido adoptado por la niña más maravillosa del mundo». Hizo un gesto hacia Cillian e Ivy, quienes saludaron a la cámara. «Comparto esto porque quiero que sepan que ser vistos, realmente vistos, es la fuerza más poderosa del mundo. No ser despreciados, no ser ignorados, no ser reducidos a una sola característica, simplemente ser vistos por quienes son». En los comentarios, quiero que compartan un momento en el que alguien vio su verdadero yo,
cuando vio más allá de cualquier etiqueta que el mundo les pusiera y conectó con su corazón. Inundemos Internet con historias de verdadera conexión humana. Publicó el video con la etiqueta Doctrina verdaderamente escena. En cuestión de horas, la sección de comentarios se convirtió en un tapiz de experiencias humanas. Un veterano con TEPT compartió cómo la maestra de kinder de su hija vio su amabilidad, no su trauma. Una madre soltera escribió sobre la dependienta que siempre recordaba los nombres de sus hijos. Un hombre mayor describió al joven barista que aprendió lenguaje de señas solo para tomar su pedido. El video se volvió viral, pero esta vez la atención fue diferente. En lugar de escándalo o sensación, desencadenó un movimiento de reconocimiento y conexión. Patrocinadores corporativos se acercaron para colaborar con la beca Horizontes Abiertos. Los programas de noticias incluyeron segmentos sobre inclusión laboral. Las escuelas comenzaron a integrar la concienciación sobre la discapacidad en sus planes de estudio. Pero las respuestas más significativas vinieron de personas que compartieron sus propias historias de cómo encontraron el amor a pesar de las barreras sociales. Parejas interraciales, relaciones con diferencia de edad. Personas de diferentes clases económicas que lo lograron gracias a una conexión auténtica. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ivy se acurrucó entre Celine y Cillian en su manta de playa. Su último dibujo los mostraba a los tres tal como eran. Una familia construida no sobre expectativas tradicionales, sino sobre el amor incondicional. ¿Nos cuenta una historia, señorita Selene?, preguntó a Ivy adormilada. ¿Qué clase de historia? Una donde todos sean felices, incluso los adultos que olvidaron cómo ser amables. Selene miró a su padre, que ayudaba a empacar sus suministros de playa con el mismo cuidado que antes ponía en las reuniones de la junta. Érase una vez, comenzó, una princesa que creía que su silla de ruedas la hacía diferente a las demás. Pero entonces conoció a un caballero que no veía la silla de ruedas en absoluto. Solo veía su corazón. Y vivieron no perfectamente para siempre, sino verdaderamente para siempre. Más tarde esa noche, Selene publicó un video que desencadenaría un movimiento global. Sentada en la playa con Cillian e Ivy a su lado, habló directamente a la cámara. No soy tu inspiración ni tu tragedia. Solo soy yo, alguien que usa silla de ruedas y que está enamorado, que ha sido adoptado por la niña más maravillosa. Invitó a los espectadores a compartir sus propios momentos de ser realmente vistos. Momentos en los que alguien superó las etiquetas para conectar con su corazón. El movimiento verdaderamente de vuelta explotó en las redes sociales. Los comentarios llovieron con historias conmovedoras de superación de prejuicios, amores inesperados y, descubriendo que la aceptación tiene el poder de sanar viejas heridas. Mientras sonaba Ya Suave, la cámara se alejó para mostrar a Selene, Cillian e Ivy jugando en la arena. Una familia construida no sobre las expectativas de la sociedad, sino sobre el amor incondicional. Las últimas palabras aparecieron en pantalla. El amor verdadero ve a la persona, no a la condición. Su historia nos recuerda que nuestra mayor necesidad es ser aceptados y amados tal como somos. Cada persona que conoces lleva sueños que merecen aliento y luchas de las que no sabes nada. Si esta historia te conmovió, comparte tu propio momento de codificación y de verdadera visión en los comentarios. Cuando alguien miró más allá de las expectativas de la sociedad para ver la realidad.